Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 26 de diciembre. Un verdadero placer que usted nos acompañe en esta noche, en los días finales de este mes tan bonito, pero con mucha polémica también, ya que es necesario tocar esos temas importantes de nación, como por ejemplo los despidos masivos que están ocurriendo en las diferentes carteras del Estado, además de evaluar si los defensoras y defensores de derechos humanos están siendo perseguidos como tal, además de los múltiples comentarios que están sucediendo en torno a lo que es la minería. Bueno, eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestros invitados especiales. En primer lugar, le damos la bienvenida a la secretaria general de la Unión Sindical de ISDEMU, Sonia Viñerta. ¿Qué tal, Sonia? Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por la invitación y estamos aquí en calidad también de víctimas del ajuste estructural. Encantado de que nos pueda estar acompañando, así como también le damos la bienvenida esta noche en el estudio al secretario general de la Federación Sindical de UNT, Eric Zelaya. ¿Qué tal? Buenas noches, Eric. Encantado. Buenas noches, gracias siempre a este espacio Criterios por darnos oportunidad de decir lo que no se puede decir en otros medios, que es la cruda realidad que está viviendo la clase trabajadora en este momento en este país. Encantado que nos puedan considerar para ello, así que vamos entrando en ese primer punto, que son los múltiples despidos que han habido en los últimos días, tanto de la Procuraduría como de otras carteras de Estado que en los últimos meses ya se había mencionado. Para muchos de los que tienen a cargo esos despidos, esto es totalmente justificable, ya que se habla de un reajuste de las finanzas del Estado, se habla de que, bueno, es que mire, estas plazas ya no se necesitan, esas plazas van a ser suprimidas porque ya encontramos otra forma de hacer eficiente el Estado. ¿Hay alguna excusa válida? Por favor. Gracias. Sí, en realidad nosotras como trabajadoras organizadas en las distintas sindicatos y nuestra federación no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque ya en el mundo se ha aprobado dos cosas, que estos presupuestos austericidas, que estas medidas económicas, ¿verdad? Realmente, ¿qué resultados generan? Es peor que la misma medida, ¿verdad? La pobreza y otra serie de aspectos que pues más adelante creo que Eric los va a abordar. Y también se ha probado que existen otras formas de corregir, ¿verdad?, el manejo de la cosa pública financieramente para no afectar de una manera tan grave como se está haciendo, principalmente a la clase trabajadora, porque al final no solo la clase trabajadora resulta afectada, sino que toda la población en general, que es lo que no se le dice a las personas, y es que la gente no alcanza a ver. Entonces no estamos de acuerdo porque conlleva una grave vulneración de derechos humanos, entre ellos los laborales, por los cuales yo decía, me declaro como víctima del ajuste estructural. Entonces no estamos de acuerdo, sabemos que hay una necesidad de corregir, de tomar medidas realmente para paliar por lo menos, pero ¿cuál ha sido, digamos, la crítica que nosotros hacemos? Que el gobierno, las distintas carteras de Estado se han decantado por seguir la receta tal cual del Fondo Monetario Internacional, tocando a los que somos los más débiles, la clase trabajadora, pero no a los ricos, a los grupos de poder económico y poder político, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el cuestionamiento que hacemos. Eric, en ese caso, nuevamente la pregunta, ¿hay alguna especie de justificación como aquellos que decían, mire, pero es que estas plazas se crearon en los gobiernos anteriores y eran plazas para beneficiar familiares, plazas para beneficiar al amiguismo, ¿no? Entre algunas de las excusas que el actual gabinete ha establecido o ha puesto para decir lo que estamos haciendo sí está bien. Sí, lo primero que hay que decir es que este gobierno tiene quebrado el Estado. Este y los gobiernos anteriores, para no disculpar tampoco a los otros, que no crean que no tienen nada que ver. Este país ha sido endeudado por décadas y este gobierno, lo que sí es cierto, que este gobierno es el que más ha endeudado a este país. Entonces hay un estado de quiebra del gobierno. Y eso es lo que primero que no se dice. Llegaron a la asamblea el 30 de septiembre, el ministro de Hacienda,
a supuestamente presentar un presupuesto, el primer presupuesto, dijo él, financiado y equilibrado. Sin embargo, la verdad es que el gobierno está en quiebra y necesita urgentemente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para tener lo que se llama un crédito precautorio, que en caso que este gobierno cayera en impago, pudiera tomar ese dinero. Ese es el verdadero trasfondo de estos ajustes fiscales que están habiendo, que este es solo la punta del iceberg, para que la población sepa, ¿verdad? Solo en la punta del iceberg. Ahora estamos hablando de 11,000 personas que han dejado de laborar en el gobierno, porque el Fondo Monetario le pidió en sus reuniones que han tenido, en sus negociaciones, en sus acuerdos, que quitaran lo que se llama peyorativamente como la grasa del Estado. Sin embargo, nosotros sostenemos que lo que están quitando no es la grasa del Estado, es la carne magra, ¿ya? Es la verdad sustancioso, porque la grasa del Estado son los altos funcionarios que tienen altos salarios, privilegios importantes que todos conocemos, como todos conocimos un jet privado que estuvo por ahí, ¿verdad? Todos conocemos, por ejemplo, el salario del presidente del Banco Central de Reserva, ¿verdad? Todos sabemos esa información que ha circulado aquí en estos medios, en las redes sociales. Esa es la verdadera grasa del Estado, porque lo que están quitando, por ejemplo, en el ISDEMO, que es donde viene la compañera, el día 23 se han notificado a más de 100 compañeras de ese instituto que sus plazas dejan de ser necesarias. Pero es cierto que dejan de ser necesarias, es cierto que no hay problema para las mujeres salvadoreñas, o es cierto que no hay problemáticas en salud o en educación. Esos son los recortes que están habiendo. Sí. Entonces, la verdadera razón es que el gobierno necesita hacer un ajuste fiscal porque endeudó al país, y ahora quienes están pagando los platos rotos somos la clase trabajadora. Creemos que no es la única forma de hacer ese ajuste fiscal, creemos que hay otras medidas, pero el gobierno está mostrando su verdadero carácter antipopular, antitrabajador, antisindical y, por qué no decirlo, dictatorial. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el sentido de que siempre se nos ha mencionado y está la frase, ¿no?, que el dinero alcanza cuando nadie roba? Entonces, ¿por qué recurrir al Fondo Monetario Internacional si se supone que el gobierno debía ser totalmente diferente a lo que históricamente fueron los gobiernos de Arena, por ejemplo, que nos acercamos demasiado al Fondo Monetario Internacional? Sí, la verdad es que hemos entendido que este gobierno le ha dado prioridad, ¿verdad?, a otras inversiones de carácter de macroeconomía, ¿verdad? Y entonces no se ha querido ajustar el cinturón por donde más recursos hay, sino que donde menos recursos hay, que somos la clase trabajadora. Y la pregunta es, si el dinero alcanza cuando nadie roba, ¿por qué no alcanza ahora? Si cuando, es una gran pregunta que tenemos, si cuando ha sido el gobierno que más endeudamiento ha tenido, más dinero ha manejado, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué deja lugar a dudas y por qué surge esa pregunta? Porque todo está en reserva. No hay información transparente del manejo de los fondos en las instituciones, de los problemas nacionales. Entonces, esa cultura de ocultar la información hace pensar que por qué no hay transparencia. Entonces, vuelvo y repito, ¿verdad? Sí, el dinero alcanza cuando nadie roba, porque ahora no les alcanza. Y siguen los préstamos y siguen los préstamos. Entonces, hay una preocupación, y más que preocupación, digamos, hay una sospecha, llamémoslo así, de que las cosas no se han estado manejando de la manera transparente como debe de ser. La ciudadanía y la clase trabajadora tenemos derecho a saber qué es lo que está pasando, pero solo se nos ha soltado a medias, ¿verdad? Algunas cosas a medias, y ha sido un señalamiento incluso del mismo Fondo Monetario Internacional, que es otra de las condiciones que les pone, pero no sabemos cómo el gobierno, si ha decretado reserva total por 7 hasta 10 años de cómo están manejando las finanzas públicas, entonces, ¿cómo le va a responder al Fondo Monetario con esa transparencia que le pide, ¿verdad? Es un poco complicado, habrá que ver, ¿verdad? Pero ahorita la receta que está siguiendo es eso, ¿verdad? El despido masivo de la clase trabajadora. Creemos también que es importante el papel de la ciudadanía respecto de exigir, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? La cultura de miedo que ha implantado a través de los ejemplos, ¿verdad? Llevarse detenidas personas que reclaman. Entonces ahorita nadie está reclamando qué es lo que cumple y qué es lo que no cumple, digamos, el gobierno como tal o las distintas carteras de Estado, ¿verdad?
Entonces, ¿quién podrá responder esa pregunta? ¿Por qué? ¿Verdad? Si la manera de responderla es la transparencia, pero no la hay, ¿verdad? Entonces, queda la duda siempre, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Entonces, a ver, usted lo que está mencionando es que, digamos, para los defensores y defensoras de derechos humanos, y esto lo vamos a ampliar en el siguiente bloque, hay, o al menos entre la ciudadanía, hay una especie de miedo. Sí, correcto. Hay temor, ¿verdad? Porque ha sido desde hace varios años que viene esto, ¿verdad? Que los defensores de derechos laborales, por ejemplo, pero están los defensores de derechos ambientales, ¿verdad? Están los defensores de derechos sociales, etcétera. Entonces, que por reclamar algo que es su derecho, porque el derecho a reclamar es en sí mismo un derecho, ¿verdad? Entonces, pero por reclamar esos derechos han sido despedidos, han sido procesados penalmente, ¿verdad? Entonces eso ha hecho que la gente se abstenga de reclamar y se abstenga de decir las cosas que realmente siente. Yo por eso, en criterio personal, no me dejo ir y no creo mucho el resultado de las encuestas, porque hemos llegado a contestar, la gente contesta aquello que cree, que esperan que conteste, para evitar, ¿verdad?, señalamientos o temores, porque como ahora nos tienen tan identificados por cámara, por el sistema de control de nuestro DUI, por todo, ¿verdad? Entonces rapidito ubican quién es una persona. Entonces la ciudadanía ha caído en un temor, pero afortunadamente habemos personas que tenemos clara la situación, estamos conscientes y no nos callamos, ¿verdad? Pero somos un grupo reducido. Entonces la ciudadanía ha caído en ese miedo y por eso no reclama, no exige. Pero eso va a haber un momento en que va a tener que terminar definitivamente, como ha sucedido en otros países. Desde luego. Y es que así nos vamos a ir a la primera pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Otro punto importante con respecto a la clase trabajadora es la agudización de las medidas represivas, de las cuales mucho se ha hablado en los últimos días, como por ejemplo el acoso para aquellas personas que se niegan a dejar sus puestos, que se niegan a renunciar a aquello que les da de comer. Entonces, el acoso, las amenazas, la presión, todo esto se ha estado viviendo realmente en estos últimos días con respecto a la gran cantidad de despidos que se están dando. Por favor, Eric. Sí, quizás para contextualizar este tema de la intimidación y el miedo que decía la compañera, hay que recordar que esto viene desde marzo de 2022, que se implementa el régimen de excepción a partir de aquella ola de asesinatos que todos recordamos, a partir de que se rompe el pacto de las pandillas con el gobierno, que también hay que decirlo y que no se dice muy fuerte, ¿ves? ¿Qué es lo que pasó? Se rompió el pacto con las pandillas y se implementa el régimen de excepción. Toda la población, hay que decirlo, está contenta porque la violencia de las pandillas ha terminado, aunque nosotros creemos que es una cuestión cosmética, ¿verdad? Porque esos procesados, digamos, ya van a tener que empezar esos juicios, porque 2 años tienen para la investigación, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué pasa, si se liberan o qué. Hay mucha de esa gente que fue capturada, aunque sí delincuente, pero sin ningún sustento de nada, ¿verdad? Sin embargo, ese régimen de excepción que sirvió, digamos, para controlar la violencia de las pandillas y que lleva que ya no es excepción, ya es la regla, ya lleva 33 prórrogas desde 2002 hasta la fecha, ha servido también para reprimir y perseguir a luchadores sociales, defensores de derechos humanos, defensores de derechos laborales, ambientales, e incluso políticos, ¿verdad?, que son de oposición, y eso es una realidad. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores, hemos conocido de compañeros del movimiento sindical que, por ejemplo, se estaban planteando organizar una huelga, que es un derecho
constitucional. Claro. Todos pueden ir a revisar ahí en la Constitución, en el artículo 48 está el derecho a la huelga, y que fueron amenazados que se les iba a aplicar el régimen de excepción si levantaban una huelga, ¿verdad? O todos hemos conocido, por ejemplo, la situación del centro histórico donde los trabajadores por cuenta propia fueron desalojados, y todos vimos en el pasado qué pasaba cuando un sector de ese gremio era amenazado con desalojo, pero en esta ocasión no hubo reacción, porque lo primero que llegaban a decirles es que si ustedes reaccionan, se les va a aplicar el régimen de excepción. Además, han habido capturas ejemplares en varios sectores. Tenemos el caso de los ambientalistas de Cabañas, que están siendo procesados penalmente, y ahora resulta que casualidad que el gobierno acaba de aprobar una ley que revierte la prohibición de la minería metálica en El Salvador. Si esto no es casualidad, díganme si estoy en otro multiverso. Entonces, el régimen se ha utilizado como medida también de control social para evitar la reacción de la población y de las organizaciones sociales, sindicales, ante todos los atropellos que estamos viviendo. En salud, por ejemplo, se despidieron por una conferencia de prensa cerca de 33 dirigentes sindicales por señalar que no se estaba pagando la nocturnidad de las horas extras. Esto es una cuestión totalmente antidemocrática. Y también se les amenazó a más de algunos compañeros a que se les iba a aplicar el régimen. En salud, en los recientes despidos, principalmente en el Hospital San Camilo, hubo una compañera que fue capturada, estuvo cerca de 5 días capturada por negarse a desalojar las instalaciones del hospital luego de haber participado de la Marcha Blanca del 19 de octubre. Y así podría pasar toda la noche contando la experiencia de donde se ha aplicado el régimen de excepción para reprimir y para intentar acallar las voces críticas a este régimen político que nos gobierna en este momento. Entonces, a ver, acorde a lo que usted está diciendo, estamos hablando de que el régimen de excepción no se está utilizando para seguir atrapando los remanentes de las estructuras criminales, sino para amenazar incluso a los sindicalistas. Sí, en El Salvador decimos, se matan 2 pájaros de un solo tiro, ¿verdad? Entonces es así. El régimen también se ha utilizado para generar cultura no de miedo, de terror, y 2, precisamente para acusar, ¿verdad? A personas que no tienen nada que ver con este tipo de estructura, ¿verdad? Sino que sencillamente por eso, porque están reclamando derechos. Entonces, nosotros no nos oponemos a que el régimen se haya aplicado en su momento para controlar y generarle, digamos, tranquilidad y paz, entre comillas, ¿verdad?, a las personas, a la ciudadanía. Pero sí estamos en contra por todos aquellos casos que hemos comprobado, ¿verdad?, y sabemos, porque se conocían a las personas de que no tenían nada que ver y sin embargo se las llevaron. Sí. Y entonces la gente no logra entender que la pérdida, ¿verdad?, de la seguridad jurídica es el problema. La pérdida de la seguridad jurídica y del acceso a la justicia. Porque incluso las personas detenidas que no tienen nada que ver con delitos relacionados a las pandillas tienen que esperarse el mismo tiempo para llegar a una audiencia. ¿Y qué va a pasar en ese tiempo? Hemos tenido el caso, por ejemplo, de una compañera, ¿verdad?, sindicalista, que es parte de nuestra confederación, estuvo 8 meses detenida sin tener nada que ver y solo por una llamada telefónica, que afortunadamente logró salir, pero hay otra gente que sigue, otros que han fallecido, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es el gran problema que tiene el régimen, ¿verdad? Y la gente cree cuando hablamos de este tema que estamos en contra. Estamos en contra de la inseguridad jurídica que ha producido y de la vulneración de derechos constitucionales, que son derechos humanos fundamentales. Sí, claro, desde luego. Entonces, digamos, en este aspecto, múltiples trabajadores y trabajadoras se han manifestado y les han dicho, mire, los policías o demás cuerpos de seguridad del Estado nos han dicho de que si nosotros no nos vamos, o incluso en las mismas instituciones, mire, mi jefe o mi jefa me está presionando, me está poniendo cada vez más trabajo, con el fin de que yo me retire, de que me vaya, de que renuncie obligatoriamente. Sí, la presión es directa, digamos, hay gente en los funcionarios que son torpes, brutos, ¿verdad? Y que directamente te han amenazado con el régimen de excepción, pero también indirecta, ¿verdad?
que es esa presión que todo el mundo tiene y mejor prefiere callar porque, digamos, en las comunidades, yo conozco en algunas comunidades donde hay problemas de agua, ¿verdad? Sí, sí. Antes veíamos que las comunidades, al no tener problemas de agua, un mes, 2 meses, 3 meses, salían y cortaban la calle para presionar a ANDA que echar el agua. No es que esos problemas se hayan acabado. Los problemas de basura, por ejemplo, continúan. Sin embargo, no hay una reacción y por eso nosotros sostenemos que el régimen de excepción se está utilizando para una especie de control social, para mantener a la gente ahí tranquila y para implementar esta serie de proyectos. Por ejemplo, lo que acaba de suceder con la aprobación de la ley de la minería metálica hace unos años hubiera generado tal vez grandes movilizaciones. ¿Por qué no se manifiestan las personas? Porque estamos bien. Yo creo que habría que pensarlo un poquito más. Bueno, alguien podría decir, mire, pero si ahorita no se han manifestado es porque la gente está de acuerdo. Está de acuerdo. Sin embargo, la última encuesta de la UCA dice que 9 de cada 10 personas no quieren trabajar en la minería y más del 50% está en contra de la minería metálica. Pero no hay esa reacción. ¿Por qué no hay esa reacción? Porque hay instalada esta política de terror que decía la compañera y que no permite que la gente se manifieste. Sin embargo, esto ha sucedido en muchos países. Por ejemplo, acaba de caer el dictador de Siria, Bashar al-Assad, un régimen de más de 50 años de dictadura que la gente rompió el miedo. Entonces, tarde o temprano, estos regímenes autoritarios pierden el control de la población y la población vence el miedo. Así que nosotros como trabajadores organizados creemos que es importante seguirnos organizando y vencer este miedo. Totalmente. Sí, por ejemplo, quiero señalar el caso del ISDEMU, ¿verdad? Que ahorita van más de 100 plazas de despidos disfrazados de supresión. Hay una unidad, la unidad donde yo estoy prácticamente desaparece, solo quedaron 2 personas. Y hay otra unidad donde solo queda una persona, ¿verdad? Que es la unidad que tiene que trabajar con las instituciones públicas para garantizar que existan, ¿verdad?, dentro de la institución toda esta parte del componente de política pública para el avance de las mujeres, tanto interno como la prestación de servicios. ¿Cree usted que una persona va a poder hacer el trabajo a nivel nacional? No. Es imposible. Por lo tanto, la calidad de los servicios que presta la institución va a caer y va a desmejorar. Y así podríamos poner un montón de ejemplos. Una parte que ha sido fundamental con base a las leyes es la formación del funcionariado público y solo ha quedado una persona. ¿Va a poder una persona hacer todo eso? Y ellos que responden, ¿verdad? La administración que responde, que eso se va a poder hacer a través de proyectos, ¿verdad? Entonces no sé proyectos que vienen de la cooperación o otro tipo de proyectos, pero es imposible. Entonces ahí es donde la calidad del servicio, digamos, se desmejora, ¿verdad? Y se desnaturaliza en el caso de la institución, porque el quehacer del instituto no es la atención a la violencia, eso es un agregado. La institución nació para rectorear, ¿verdad?, las políticas públicas del Estado. Entonces ahí hay un tema también de que no hay una prioridad del interés, ¿verdad?, de los problemas de las mujeres. Y eso se puede ver. ¿Cómo es posible que el Instituto de Bienestar Animal tenga 10 millones de dólares, ¿verdad?, y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer se le quita más de 4 millones y a eso obedece todo ese montón de despidos que han habido, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están las prioridades de este gobierno? Desde luego. Y es que así nos vamos a la siguiente pausa comercial, por favor, no nos cambie. Regresamos en breve en Criterios. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios, donde estamos dialogando sobre las amenazas a la clase trabajadora en los últimos días y eso también relacionado con los múltiples despidos. A ver, otra de las cosas que nosotros no desconocemos son los megaproyectos que están en camino para construirse. Desde luego que esto se menciona que puede traer más desarrollo al país, más crecimiento económico, que esto nos acerca al país que soñamos. Pero es que hay una parte de la población que ha mencionado, mire, pero es que estos megaproyectos no es que estén directamente malos,
Pero es que veamos qué es lo que se está haciendo para construir estos proyectos. Y una de esas cosas es precisamente el desalojo de las tierras, el despojo como tal. Ante esto hay declaraciones, ante esto hay reacciones. Por favor, Eric. Sí, nosotros como federación también en nuestra organización contamos con un sindicato de trabajadores del campo y que son de los pueblos originarios, que es el Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales, MILPA. Así es. Entonces, estos compañeros nos reportan, por ejemplo, el día 23 también, como que se pusieron de acuerdo todos los jinetes del apocalipsis para andar molestando, también hubo la destrucción de una serie de árboles ya ancestrales, árboles nos comentan ellos de 500 años o más, que fueron ya talados por la construcción del aeropuerto del Pacífico. Además, cerca de 200 familias están siendo desalojadas de esa zona de Condadillo, Flor de Mangle, por la construcción del aeropuerto. A esa gente se les llegó con mentiras para comentarles de que ellos eran beneficiarios del proyecto del aeropuerto del Pacífico, y se les dijo que se les iba a trasladar a otra zona, que se les iba a comprar su vivienda, que se les iba a dar un terreno equivalente para la producción, porque son familias campesinas que viven de trabajar la tierra, que viven de la pesca, y se les dijo que se les iba a trasladar a otros lugares. A la fecha no hay ninguna persona que haya recibido un centavo. Sin embargo, ya hay maquinaria de la empresa a la cual ha sido asignada la construcción del aeropuerto, destruyendo las tierras productivas de las personas, botando árboles, etc. Lo mismo ocurre en otra zona del país que siempre en la Unión, que es la playa del Icacal, donde hay otras más o menos 100 familias que están siendo intimidadas por una empresa que se adjudica esas tierras cuando esas personas tienen ahí más de 30 años de vivir ahí, y que están ya también instalando seguridad privada en esas áreas, amenazando también, e incluso armados, para que la gente desaloje, porque ahí hay una serie de complejos turísticos que se van a instalar en la zona, en lo que se conoce como el circuito Sur City 2. Y eso lo podemos ver también en la isla Tasajera, donde hay otros proyectos turísticos, la gente está siendo desalojada, así como fue desalojada también y afectada la población de Tecoluca con la construcción del Secot, y todas las aguas grises y negras van a parar a los ríos. Entonces hay una serie de, una política de despojo, decimos nosotros, con las poblaciones campesinas, en donde se van a realizar estos megaproyectos con el pretexto de el desarrollo. Creemos que no puede haber desarrollo sin respetar la vida humana, y el caso más grave es lo que pasó el 23, que es la aprobación de la ley de minería metálica, que va a contaminar nuestro principal afluente, que es el río Lempa, donde todos nos alimentamos directa o indirectamente. La gente en la capital puede pensar, no, a mí no me va a afectar, eso va a pasar allá en Cabañas, en Morazán, en Metapán, Texistepec. Pero cruza casi medio país. Sin embargo, el río Lempa es prácticamente la aorta de nuestro país. Entonces creemos que estos proyectos de muerte solo van a traer más destrucción y, como digo, redundando a la muerte para muchas personas. Esto lo hemos visto en el pasado, se hicieron o las organizaciones ambientales hicieron giras, por ejemplo, a Honduras, a un lugar bastante famoso por la destrucción que llevó la minería, que es el Valle de Siria en Honduras, en donde hay gente con insuficiencia renal, gente con cáncer de piel, gente con problemas pulmonares, los que trabajan en las minas, y al final la empresa canadiense se retiró y esa destrucción queda acá. Entonces creemos que no es una alternativa de desarrollo, pero como decía la compañera Sonia, este gobierno tiene sus prioridades bien claras y no es en favor de los sectores populares y de las clases trabajadoras, sino en función de los grandes capitales, que son los que van a poder invertir en estos proyectos de extractivistas. Ahora, pasándonos al rubro, en cuanto a las mujeres, se han documentado, se han tenido casos de
un endurecimiento en cuanto al trato hacia ellas o el acoso laboral hacia ellas para intentar que renuncien o para ofrecerles algo para que, bueno, mire, si usted no accede, entonces yo le aplico el régimen. Se ha documentado desde ISDEMU. Bueno, antes de eso quisiera decir que con el tema esto de los desalojos y despojos, nadie habla precisamente del impacto diferenciado. Sí. Es decir, si los hombres son afectados y cualquiera sea la naturaleza del despojo y la vulneración, y si existe un hombre pobre, va a existir una mujer mucho más pobre que ese hombre. Y la carga que llevan las mujeres del cuidado y el sostenimiento de la familia, ¿verdad? Es una vulneración bastante grave para su desarrollo. Sí, claro. Así que todas esas mujeres que están siendo despojadas deberían de ir al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, porque su presidenta ha dicho, a las mujeres hay que escucharlas, a las mujeres hay que acompañarlas. Entonces hay que retomar esa palabra. Ahora, respondiendo a la otra pregunta respecto de qué ha pasado, sí sucede, están documentados, ¿verdad? Casos de muchas mujeres que están siendo acosadas laboralmente, y no solo por jefaturas, sino que también a veces por otras pares, ¿verdad? Otras pares, porque lamentablemente en crisis como esta, la gente lucha por sobrevivir. Entonces me le pego a la jefatura, ¿verdad? Hago todo lo que la jefatura me ordena, porque tal vez así no me quitan, no me dejan. Y en muchos casos se han identificado que se genera acoso hacia Es decir, ahorita se trata de luchar por mi pellejo. Así es. Si mis compañeras son afectadas, ya es otra cosa. Sí, exactamente, ¿verdad? Eso se ha dado. No, se ha dado incluso en el instituto, ¿verdad? Pero digamos que la cultura del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer en cuanto a esta crisis ha sido menos grave, menos ofensiva, como ha sucedido en otras instituciones. Lo que es salud y educación ha sido una barbaridad, y eso ha sido de conocimiento público, ¿verdad? Pero eso significa que el acoso laboral no solo se genera por parte de jefatura, la violencia, nosotros le hemos llamado violencia de Estado, porque es una política nacional de despojo, es una política nacional de despido, es una política nacional de vulneración de derechos, llevándose la Constitución, la normativa nacional, los convenios internacionales. Entonces, ¿quién le va a poner paro a eso, verdad? Pero las instituciones, la ciudadanía y la clase trabajadora tiene que poner a prueba la institución, y si no funciona, que es lo más probable, pues hay que dar el otro salto, ¿verdad? Entonces, ahorita se han exacerbado los casos de, la misma ley dice, violencia laboral, y está la definición del convenio 190, que es tan importante, está ratificado por El Salvador, que dice que solo con que pase una vez se considera ya una violencia o un acoso, dependiendo de la situación. Entonces tenemos normativa internacional para garantizar, pero volvemos al punto anterior, el miedo. Es el miedo de la gente y la pérdida. Dice la presidenta del ISDEMU que ha comprobado, lo dijo en un medio de televisión, que ha comprobado la confianza que la ciudadanía femenina tiene a la institución. Pues yo quisiera ver cómo esa confianza de esa ciudadanía hace entonces que acudan al Instituto Salvadoreño del Desarrollo de la Mujer, sí, para proteger sus derechos, ¿verdad? Porque la política pública puede ser por acción y puede ser por omisión. Entonces ahorita tenemos una política pública de Estado de no defender los derechos de las personas. Eso no está dicho en ningún documento, por supuesto. Eso es lo que en la práctica y en la realidad estamos viendo. Entonces se han exacerbado todo este tipo de vulneraciones laborales, ¿verdad? Y que han tenido que ver mucho con el silencio, ¿verdad? Por eso yo, como secretaria general del sindicato, no me puedo quedar callada por dos razones. La primera, porque soy conocedora del marco normativo. Segundo, porque el mismo instituto me formó para que yo hiciera un avance, ¿verdad?, en la defensa de los derechos de las mujeres. Y tercero, porque personalmente tengo un compromiso. Entonces, esas personas que tienen miedo, esas compañeras que tienen miedo, no solo del ISDEMU, sino de las otras instituciones, porque también tengo otros cargos que me lo facultan, entonces tengo que hablar y tengo que decir lo que está pasando, ¿verdad? Porque la gente ha caído en ese miedo. El hecho que no se diga no quiere decir que no está sucediendo. Ahí es donde entramos el papel fundamental de las personas defensoras de derechos humanos, en este caso laborales, ¿verdad? Y por eso es importante recordarle a la gente que si la gente que se quede trabajando va a ser doble o triplemente explotada, ¿verdad? Hemos conocido de casos de personas que han comentado su experiencia
que lograron afortunadamente no salir en esa lotería, ¿verdad? En esa rueda de despidos, pero tuvieron que renunciar porque no soportaron. La capacidad humana tiene un límite. Sí, claro. Entonces tuvieron que renunciar porque no soportaron la carga laboral de que se fue un montón de gente y quedaron 1 o 2 personas. Entonces es importante, ahí viene, porque no quieren sindicatos, porque el sindicato es el que defiende a la clase trabajadora y es el que le da poder y le pone límite a la patronal. Por eso entonces, por ejemplo, en el ISDEM han sido despedidas, disfrazadas de supresión de plaza, 9 secretarías del sindicato, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dice eso? Elegantemente nos despidieron, elegantemente, con mucho respeto nos despidieron, a la mayoría, otras que no, ¿verdad? Porque mandaron a jefaturas por todos lados, pero ¿qué es la lectura de eso? No quiero tener aquí sindicalistas, ¿verdad? ¿De quién va a defender a esa gente que se queda? ¿Quién? Por eso es importante alzar la voz y gracias por esta oportunidad, ¿verdad? Para poder decir estas cosas. Entonces, nosotras como mujeres organizadas y mujeres sindicalistas también tenemos que velar no solo por las mujeres, sino que también por los compañeros, pero teniendo claro que el mayor impacto es para las mujeres. ¿Cómo es posible que en el ISDEM hayan despedido mujeres con discapacidad, siendo mujeres profesionales? Tengo conocimiento ahorita de 2, una abogada y una psicóloga, y el ISDEM es el que debe proteger los derechos de las mujeres. ¿De qué respuesta le da usted a eso, verdad? No hay respuesta. Compañeras por su orientación de género, por su orientación sexual. Ellos dicen que no tiene nada que ver eso, pero ya la normativa internacional dice que estos grupos se tienen que proteger mucho más que otras. ¿Y cómo es posible que 2 personas, hombres, un director, ¿verdad?, y un empleado que son adultos mayores, 2 hombres adultos mayores los dejan y quitan a las mujeres adultas mayores y quitan a las mujeres con discapacidad? ¿Qué explicación tiene eso? No tiene ninguna. No tiene ninguna. Y eso es reclamable, denunciable totalmente. Entonces las mujeres hemos quedado mucho más desprotegidas, ¿verdad?, que antes. Siempre lo hemos estado, pero ahora mucho más, aunque hay un discurso oficialista, pero que no concuerda, no es coherente con la realidad que estamos viendo. Y es que así nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Regresamos a Criterios. Otro de los puntos importantes por analizar es si hay múltiples despidos, si mujeres con discapacidad desde ISDEM se les ha despedido, si no tienen a dónde ir, si no tienen cómo defenderse. Entonces, ¿para qué está, digamos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? ¿Hay alguna institución que pueda velar por la protección y que garantice los derechos laborales, los derechos de las clases trabajadoras, los derechos humanos de esas personas? Eric, por favor. Pues es lamentable decirlo, pero hoy por hoy la institucionalidad que debería de acudir las personas trabajadoras en estos casos está prácticamente cooptada, ¿verdad? No hay una institución que uno pueda decir, aquí voy a resolver, ¿verdad? Por ejemplo, uno va, tú mencionabas la Procuraduría de Derechos Humanos, se han llegado al lujo de rechazar, de recibir escritos de denuncia en estos casos de despido, principalmente de directivos sindicales. ¿A ustedes les han cerrado las puertas, caso? Bueno, nosotros no, pero hemos conocido casos de donde personas que se han acercado y han sido rechazadas. El colaborador que está ahí, el técnico que está ahí, el asesor que está ahí, le saca alguna requisito que no existe, digamos, para rechazar la interposición de una denuncia. ¿Se inventan requisitos ahora? Sí, se inventan que, por ejemplo, no lleva uno el documento de la notificación, por ejemplo. Y hay que decir que hay casos en donde, por ejemplo, en salud o en educación, que previo a la marcha hay gente que ni siquiera le permitieron volver a ingresar a su puesto de trabajo, por lo tanto no hay ninguna notificación. Entonces, la Procuraduría de Derechos Humanos debería de recibir la declaración e investigar si lo que está declarando el trabajador es cierto. Porque es otra vulneración misma, ¿verdad? Correcto, porque es el acceso a la justicia, pero igual en el Ministerio de Trabajo,
el Ministerio de Trabajo se declara incompetente en los casos de trabajadores públicos, aunque el artículo 75 de la Ley de Servicio Civil le obliga al Ministro de Trabajo a velar por los derechos de las personas trabajadoras también en el sector público, pero ellos rechazan esas denuncias. Sucede lo mismo en los juzgados de lo laboral, que de repente pone la denuncia, pero puede pasar ahí meses, ¿verdad? El Tribunal de Servicio Civil es totalmente inoperante y hay que decir que ahí está Franklin Nolasco, que es gerente de la Asamblea Legislativa, reconocido en las elecciones de Nuevas Ideas como uno de los principales defensores del voto de Nuevas Ideas, y él preside el Tribunal de Servicio Civil, por lo tanto, ahí no hay nada que pase que vaya en contra del gobierno. Entonces hay también casos que tienen ahí, incluso ya años, y no hay ni siquiera una notificación de admisión o etcétera. Entonces estamos en una situación de inseguridad jurídica total, de vulneración total. Sin embargo, no decimos esto para que la gente se desanime. Creemos que hay que ir a esas instancias, porque en el caso de nosotros, que bueno, aquí estamos dos, que hemos sido despedidos bajo la figura de supresión de plaza, vamos a interponer todas esas denuncias, pero la idea es sacar estos casos afuera. Ustedes saben de que no les van a hacer caso acá. Sí, nosotros creemos que es bien difícil. Ojalá que hubiera algún juez valiente, algún magistrado valiente, algún procurador o procuradora valiente, o el mismo ministro de Trabajo que de verdad sea valiente y que diga hay que reinstalar todos estos directivos sindicales. No, porque capaz lo torturan o algo. Bueno, no sé, habría que ver, ¿verdad? Pero aquí también de repente lo suben al helicóptero algunos funcionarios, pero no sabemos, pero creemos que ojalá hayan funcionarios valientes. Sin embargo, nuestra apuesta es a nivel internacional, a través de la Organización Internacional del Trabajo o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicho sea de paso acaba de condenar al Estado salvadoreño en el caso de una mujer que tuvo un aborto, el caso de Beatriz. El caso de Beatriz. Entonces, no sé, 20 años después me parece. Entonces creemos que la justicia tarde o temprano llegará, y nosotros estamos dispuestos a llegar a esas instancias a nivel internacional, y animamos a todas las personas que se sientan violentadas a no desfallecer a pesar de que la institucionalidad en el país esté cooptada. Creemos que hay que seguir estos procesos, pero además también la protesta, la denuncia, la movilización, la organización, solo así vamos a salir adelante de esta situación en la que nos encontramos. Entonces, en resumen, Sonia Viñerta, ya para terminar este bloque, hay toda forma de obstrucción de justicia, al menos por el momento. Sí. No hay manera de garantizar los derechos. Sí, realmente no. Yo le llamo a esto que está pasando, ¿verdad?, a las instituciones un mal necesario, porque para ir a las instancias hay que agotar las nacionales, sí. Pero el hecho mismo que no te respondan, que te retrasen, ¿verdad?, los procesos de la famosa pronta y cumplida justicia, que no existía antes y ahora peor, ¿verdad? Pero eso mismo demuestra la incapacidad del Estado para protegernos, porque en materia de derechos humanos el Estado tiene varias obligaciones, y entre las principales está el deber de proteger, de garantizar que gocemos los derechos, ¿verdad?, y el deber de respetarlo. Él como Estado, digámoslo así, ¿verdad?, la figura, pero también de personas que nos agredan. Entonces eso no está pasando, y eso es totalmente demostrable. Nosotros ya tenemos contactos a nivel internacional, ¿verdad?, como personas organizadas, y saben lo que está sucediendo. Entonces nosotros vamos a hacer uso de las instancias nacionales, y no nos preocupa, entre comillas, que no nos hagan caso, porque el hecho mismo demuestra, ¿verdad?, que el Estado no nos protege, y por lo tanto hay que acudir, ¿verdad? Entonces es importante, como decía Eric, que las personas, sabiendo, ¿verdad?, que esto puede pasarle, hay que hacer uso. Pero el problema es que las personas rápidamente se desaniman, ¿verdad? Y entonces dicen, ¿para qué voy a asistir? ¿Para qué voy a denunciar? ¿Para qué lo voy a hacer? Pero es para poner a prueba la famosa institucionalidad, y con lo cual puedo decir, por lo menos, yo por ejemplo, si me preguntaran por qué digo públicamente lo que está sucediendo en el IDEM, porque se le mandaron 5 cartas a la presidenta, ¿verdad?, reiterándole, pidiéndole audiencia para tratar toda esta problemática, nunca la contestó. Se le escribió, ¿verdad?, a las autoridades, por ejemplo, la señora de talento inhumano, le llamo, ¿verdad?, por la manera en que opera, nunca contestó. Entonces hay una cultura al interior de no dar respuesta de nada,
Y eso que ustedes ven a nivel de Estado es lo que está sucediendo, ¿verdad?, al interior de cada institución. Mas, sin embargo, como yo conozco leyes, conozco mis derechos, entonces primera reiteración, segunda reiteración, tercera, y ahí yo puedo demostrar precisamente que la institución no me contestó, no respondió lo que es mi derecho de audiencia y mi derecho de respuesta, y eso es totalmente demostrable. Entonces hay necesidad de acudir a estas instancias para poder saldar. Y es que, ¿será que para los próximos días o los próximos meses habrá alguna que otra acción, alguno que otro movimiento para exigir los derechos? Bueno, eso y más al regresar de la pausa comercial. Y es que, a fin de cuentas, la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, ¿será que hará algún movimiento en los próximos días? ¿Será que se manifestará de alguna manera para seguir exigiendo la defensa de estos derechos? Eric, por favor. Sí, de hecho, esta mañana tuvimos una conferencia de prensa donde presentamos nuestro balance del año y las perspectivas que creemos que la clase trabajadora tiene para el 2025. Sí. Y no es muy alentadora la situación, para decirlo honestamente. Sin embargo, queremos aprovechar para hacer el llamado a la unidad. Yo creo que todos los sectores de la clase trabajadora que estamos siendo golpeados, los sectores ambientalistas, las iglesias, los organismos de mujeres, de jóvenes, debemos unirnos en un solo bloque. Hay que detener esta dictadura. Debemos de cambiar esta situación, y solo lo vamos a hacer unidos. Dispersos nos están atacando y dispersos vamos a perder. Hacemos un llamado y nosotros hemos estado promoviendo un encuentro de luchadoras y luchadores sociales que defina las banderas de lucha para enfrentar este gobierno, pero además un plan de lucha para intentar retomar el rumbo democrático que el país ha perdido. Así que creemos que es importante la unidad, pero también creemos que la clase trabajadora está en orfandad. No hay un instrumento político que represente los intereses de la clase trabajadora. Por lo tanto, ese es otro llamado a los sectores de la clase trabajadora más conscientes, a la vanguardia de la clase trabajadora, a retomar este instrumento, a provocar el nacimiento de un instrumento político para enfrentar esta situación, porque no hay nadie que nos represente, no hay ningún organismo político que represente a los trabajadores. Por lo tanto, esa es otra necesidad que creemos que es urgente para los próximos años en este país. Eso luego. Sonia, termino con usted. Bueno, hacer un llamado. Nuestro sindicato tiene una idea fuerza: organízate, lucha, denuncia y exige. Eso es importante porque las instituciones están obligadas, no nos hacen favores, no hacemos favores, sino que son la respuesta del Estado a las necesidades de la población. Hago un llamado a las mujeres afectadas de cualquier tipo de afectación como parte de esta violencia de Estado, que acudan al ISDEMU, porque el ISDEMU tiene una idea fuerte, un eslogan que dice: juntas avanzamos. Entonces hay que hacer que eso se cumpla. Acudamos a las instituciones que están, y especialmente las mujeres, pongan ahí su demanda, su denuncia, su queja, su aviso, como le quieran llamar, y vamos a ver qué hace el ISDEMU. Desde luego. Eric Zelaya, ha sido un placer haberlo tenido acá con nosotros. Muchas gracias, y gracias por el espacio. Saludos a la teleaudiencia. Sonia Viñerta, un placer. Muy bien, gracias por dar la oportunidad de elevar la voz a favor de las mujeres. Gracias. Y gracias por considerar Criterios como su espacio. Así que, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.